espacio abierto Cieza. Hoy nos encontramos en la biblioteca de Elías Los Álvarez para ofreceros un debate sui generis, un debate muy especial, en el cual los representantes de los 4 partidos principales que se presentan a las elecciones en la región de Murcia nos van a responder a las preguntas de nuestros espectadores sobre qué hay en sus programas respecto a problemas muy concretos que nos plantean, concretos y también generales. Lo primero, agradecer a Elías Los Álvarez la deferencia en dejarnos la biblioteca, para este acto, y sobre todo agradecer muchísimo a nuestros invitados que hayan venido hoy a estar con nosotros. Son Joaquín Martínez, por el PSOE, número 4 de la candidatura del PSOE en la región de Murcia, es abogado en ejercicio y tienes licenciado en Derecho, si no me equivoco, ¿verdad? En segundo lugar, Javier Ruano, número 6 de la candidatura del Partido Popular, si no recuerdo mal, Administración y Finanzas, Derecho y Administración y Finanzas, sí. Y además eres presidente del Consejo Social de la región de Murcia, ¿no? Universidad. Sí, la universidad. Ay, perdón, de la universidad. Es la universidad. Bien. También tenemos a José Daniel Espejo, a nuestro lado, Joseda, como quiera que le llamemos, que es licenciado en Filosofía, si no me equivoco, y además es poeta. Él quiere que catalogamos como tal. Y por último tenemos a Francisco Caparrós, que es el candidato número 1 al Senado, al igual que Daniel, que no lo he dicho, es el candidato número 1 al Senado por Ciudadanos, Daniel lo era por Unidos Podemos, y que es licenciado en Biología y empresario también. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por haber venido, por estar esta tarde con nosotros, y vamos a ir planteando las preguntas a nuestros acompañantes, preguntas que, repito, nos han enviado nuestros espectadores. Para que lo sepáis, se ha establecido un turno de preguntas. Empezaba, ¿quién empezaba? José Daniel, ¿eras tú? ¿El 2? ¿Quién era el 1? Paco, ¿no? Paco. Sí, bien. Y luego seguimos según las agujas del reloj. La primera pregunta es del bloque de economía. Hay varios bloques, cada una de las preguntas está dentro de un bloque y es sencilla. ¿Qué medidas contra el desempleo tomaría un gobierno dirigido por su partido? ¿Y entraría en estas medidas una eventual reforma laboral? Vamos a ver, las medidas contra el empleo creo que son, bueno, habría que empezar diciendo buenas tardes, hay que empezar diciendo muchísimas gracias por invitarnos, la verdad que es un placer estar aquí compartiendo y pudiendo exponer nuestro programa. La verdad que el tema del empleo es un tema crucial, la economía lo mueve todo y por desgracia para nosotros pues el problema del desempleo es una cuestión básica a abordar con la mayor urgencia, porque la población española lo ha pasado francamente mal. Como todo el mundo sabe, quizá nuestra propuesta estrella, por abreviar, es el contrato estable, el contrato indefinido, el tratar de eliminar los contratos precarios. Es cierto que se está creando algo de empleo, pero también es cierto que la temporalidad y la calidad del empleo es bajísima. Por eso abogamos por un modelo de contrato laboral que sea más estable, que dé más garantías y que invite a la creación de este empleo. Por supuesto, con un plan de choque siempre apoyado en actividades de formación, en actividades de reciclaje, en poder apoyar a las personas en la búsqueda de empleo. Y desde luego, siempre basando en una política de apoyo a emprendedores, de apoyo a los autónomos y a la pyme, que al final pues son quienes dinamizan, quienes generan riqueza y quienes tienen que levantar España, las personas normales y corrientes que todas las mañanas levantan la persiana y con su trabajo y con su esfuerzo generan la riqueza y el empleo necesarios. Nos queda tiempo encima, pasamos a nuestro siguiente invitado. ¿Joseda? Ahora sí, pues yo quería decir en primer lugar que la calidad del empleo en España se está reduciendo de una forma muy alarmante. A base de reforma laboral y a base de componendas, la capacidad adquisitiva de nuestros salarios se ha reducido desde 2011 en 20.000 millones de euros. Es decir, los trabajadores españoles cobrábamos en 2011 531.000 millones de euros y 4 años después, al terminar esta legislatura pasada del Partido Popular, cobramos 510.000 millones de euros. Es decir, nos hemos dejado por el camino 21.000 millones de euros de capacidad adquisitiva. El empleo que tenemos en España ya no nos salva de la pobreza, dada la degradación de su calidad. Si el empleo sigue estando ligado a un modelo muy estacional, sigue teniendo unas tasas de temporalidad y de jornada partida muy alarmantes. Si descontamos esta tendencia a separar empleos
por jornadas partidas, se han destruido 350.000 empleos desde 2011. Y nosotros lo que proponemos, pues muy claro, tenemos que cambiar el modelo productivo para poder cambiar el modelo de empleo español. Tenemos que cambiar este modelo productivo, entrar en la industria de alto valor añadido. Tenemos en programa un plan de empleo verde, tenemos que revisar el plan de infraestructura y tenemos que defender a pymes y los autónomos mediante una ley de segunda oportunidad, introducir unas cuotas proporcionales para que los autónomos que facturan menos no tengan que pagar la misma. Sí, claro. Pues, en resumen, darle la vuelta completamente a nuestro modelo productivo para poder darle la vuelta a nuestro modelo laboral. Paco. Soy Joaquín. Ah, perdón. Joaquín, perdón. No pasa nada. San Francisco, pues. Sí. Bueno, en primer lugar, desde el Partido Socialista y partiendo de la situación que hay actualmente en el país, en el cual, después de 4 años de gobierno del Partido Popular, hay incluso menos gente trabajando que había trabajando en el 2011, queremos hacer un plan de choque, sobre todo destinado a la gente que peor lo está pasando ahora mismo en este país, que son los mayores de 45 años y los jóvenes. En primer lugar, con respecto a los jóvenes, con un programa de formación que queremos llegar a más de 700.000 jóvenes que se han quedado sin cualificación porque han salido del trabajo de la construcción y que no tienen cualificación académica, por lo tanto es necesario un plan de formación para devolver a esos jóvenes al mercado laboral. En segundo lugar, un plan de choque, tanto en ayudas al desempleo como en incentivar la contratación de los mayores de 45 años, que es donde se centra el mayor desempleo en este país, y sobre todo también propuestas de empleo destinadas y que estaban recogidas en el acuerdo que se llegó con Ciudadanos y que Podemos y el Partido Popular dijeron que no, con lo cual ya podríamos estar aplicándolo, propuestas destinadas a los autónomos. En primer lugar, yo soy un autónomo, sé lo que sufren los autónomos y es necesario establecer medidas, en primer lugar, para que la cuota vaya vinculada a que se tenga o no se tenga trabajo, que las cuotas incluso se puedan pagar trimestralmente, que las cuotas vayan vinculadas precisamente a que haya un funcionamiento y que por lo tanto se puedan establecer cuotas que se puedan dar de alta para un mes, para 2 meses o para 3 meses, derogar la reforma laboral y establecer, por supuesto, y recuperar la asistencia a los parados que ha vulnerado el Partido Popular. Gracias, Joaquín. Javier. Bueno, pues nada, pues yo también en primer lugar agradezco muchísimo la invitación, estoy encantado de estar aquí, no he de compartir mesa con mis compañeros de otros partidos políticos, seguro que el debate va a ser muy enriquecedor. Y bueno, desde el punto de vista del empleo, pues esto desde luego es una prioridad para el Partido Popular, como ha sido desde que ganó las últimas elecciones. La realidad es que los datos de empleo son buenos, son positivos, aunque queda mucho por hacer. Se está creando empleo, se está reduciendo la tasa de paro, el 75% del empleo es indefinido, aunque es verdad que hay otro 25% que no es como a todos nos gustaría, pero para que la gente lo entienda, cuando uno sale de una crisis y crea una nueva empresa, la gente no contrata 10 personas de manera indefinida el primer día, ¿no? Esto es un proceso y la realidad es que llevamos 12 trimestres consecutivos de crecimiento en España. Seguramente cuando salgan los datos del segundo trimestre ya volveremos a recuperar los 9 puntos de PIB que perdimos como consecuencia de la terrible crisis que asoló España, ¿no? En este sentido, las políticas del Partido Popular pues van a seguir ahondando en lo que se está haciendo hasta ahora, que va a ser bajar la presión fiscal y ayudar sobre todo en lo que son cotizaciones, bajar las cotizaciones para determinados sectores, para autónomos y pymes, no dar facilidades, y luego también el incentivo de exenciones en el impuesto de renta sobre personas físicas en aquellos contratos que se conviertan indefinidos o en aquellas personas que encuentren un primer empleo que van a tener durante el primer año, no van a estar exentos de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de que, como se anuncia, también va a haber una bajada de impuestos, pero imagino que luego de eso hablaremos. Inmediatamente, además. De hecho, la segunda pregunta es esa. ¿Bajará su partido los impuestos de gobernar y realizará más recortes? Empezamos por ti, José, siguiendo las indicaciones. Bueno, pues desde luego el eje fundamental de nuestro programa mío, estos 50 pasos que hemos acordado para cambiar el país, se basa en un rechazo frontal a la política de recorte. Nosotros creemos que hay un espacio, que España está en presión fiscal 8 puntos por debajo de la media UE. Tenemos espacio para crecer, para aumentar los ingresos.
que es otra de los ejes de nuestro programa. Es decir, nosotros no vamos a poder salir de esta situación de déficit, de las cuentas públicas, simplemente reduciendo los gastos, aplicando políticas de recorte. Creemos que esta es una estrategia de estrangulamiento de la economía. Nosotros vamos a negociar en la UE un aumento de 3 puntos en el capítulo de ingresos de las cuentas públicas para emprender políticas expansivas para recuperar los niveles de gasto previos a la crisis, sobre todo en sanidad, en educación y en políticas sociales. Joaquín. Bueno, nosotros creo que como medida estrella llevamos precisamente la defensa de las pensiones, establecer un impuesto precisamente a las sociedades que más generen o a los mayores ingresos que tienen en este país, las partes que más ingresos tienen en este país, para intentar financiar el déficit que se está generando en la caja de las pensiones. Pero no podemos hacer o tirar de varitas mágicas, porque creo que este país, en primer lugar, no puede incrementar los impuestos, y tampoco se puede decir que se pueden bajar a la ligera los impuestos, porque no se pueden bajar, porque la realidad es la que es. Tenemos un déficit grandísimo, no cumplimos los estereotipos que nos está marcando la Unión Europea, y por lo tanto en eso tenemos que ser responsables. Sí incrementar la presión fiscal a las grandes empresas, estableciendo los mínimos por los que una empresa pequeña está cotizando con una media del 15%, mientras que las empresas grandes algunas no llegan al 5%. Ahí sí tenemos un margen suficiente para poder generar dinero para que nos sirva precisamente para reinvertirlo en educación pública, en sanidad pública, en pensiones, en dependencia y demás. Pero la fórmula magnífica, como pretende Unidos Podemos, que lo que pretende es incrementar a las clases medias para intentar sacar 10.000 millones de euros, primero no son realistas, y segundo creo que lo único que haría es un empobrecimiento de la mayoría de la sociedad, que lo ha pasado muy mal, porque las clases medias también lo han pasado muy mal en este país, y creo que hay que ser serio cuando se hable de subir y de bajar impuestos. Javier. Bueno, pues nosotros, a diferencia de mis dos compañeros que han hablado con anterioridad en este tema, que como su ideología política, que es el comunismo y el socialismo, pues defienden políticas expansivas desde el punto de vista fiscal, el Partido Popular pues piensa que es al revés, ¿no? que lo que se debe de hacer precisamente es bajar los impuestos para que el dinero esté en el ciudadano y sea el motor de la economía. Nosotros pensamos que, como he dicho hace un momento, con 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico, si estas previsiones de crecimiento, que parece ser que siguen por lo que dicen todos los organismos, además liderando ese crecimiento en toda Europa, desde luego no se van a hacer más recortes. Ese crecimiento, como está previsto, apoya esa actividad económica y ese aumento de la recaudación, y el compromiso desde luego es bajar los impuestos, ¿no? Ya ha habido reformas de IRPF durante esta legislatura, y la idea es bajar precisamente pues 2 puntos más el IRPF en todos los tramos en la siguiente. El pensar que las grandes empresas pueden solucionar este problema yo creo que es un error, porque además no es objetivo. El 97% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas con una plantilla media de 3 trabajadores, y quizás las grandes empresas puedan hacer un mayor esfuerzo, pero yo creo que esa es una visión totalmente equivocada. Incluso aquellos que defienden las políticas expansivas se equivocan, porque lo que pueden hacer es promover que las empresas se vayan a otros países, ¿no? Aquí, por cerrar ya, la idea es bajar la presión fiscal todo lo que se pueda para que la gente consuma más, que haya más rotación y por tanto haya más recaudación, como consecuencia de que el ciclo económico se repite más a menudo. Ciudadanos, por supuesto, ni se nos pasa por la cabeza el subir impuestos, más bien al contrario, intentaremos bajarlo. Bien es cierto que hay que cumplir con unos datos de déficit, y efectivamente ese dinero tiene que salir de alguna parte. Por supuesto, hay que fomentar el crecimiento económico y que una buena parte venga por ahí. Pero donde sí queremos hacer muchísimo hincapié es en el dinero que perdemos por la corrupción, el dinero que perdemos por la economía de amiguetes, el dinero que hemos estado perdiendo durante estos años porque se han adjudicado contratos de aquella manera que por desgracia todos conocemos. Con unas políticas más serias, una regeneración democrática, se puede recuperar bastante de ese dinero. Con este diferencial, más lo que se consiga incrementando la inspección fiscal, optimizando mejor el que se pueda defraudar Hacienda, y por supuesto en ningún caso facilitando las amnistías fiscales para que la gente se lo lleve crudo, creo que se puede obtener ese dinero
y en ese sentido tenemos previsto bajar 2 puntos el IRPF, siempre y cuando hayamos conseguido previamente bajar el límite del 3% en el déficit. Por último, en relación a impuestos de empresas, lo que queremos, aparte de perseguir paraísos fiscales, es intentar que el impuesto de sociedades se parezca más al europeo y el tipo nominal se parezca más al tipo efectivo que al final pagan las empresas. Es simplemente ajustar a la realidad lo que ahora mismo es irreal. Bien, y ahora vamos a pasar a la sanidad. Empezamos por Joaquín, su turno ahora. Su formación política es partidaria de la privatización de servicios hospitalarios y médicos, y dentro de ese capítulo también, ¿qué va a hacer su partido con el copago que hay ahora mismo, que existe ahora mismo en bastantes ámbitos de la medicina, incluso la pública? Bueno, yo creo que si uno de los efectos más perjudiciales del gobierno de Mariano Rajoy en estos 4 últimos años lo ha sufrido la sanidad. Hemos perdido más de 30.000 facultativos en este país. Han reducido los ingresos en sanidad pública y han beneficiado los ingresos en sanidad privada. Es más, han hecho un negocio perfecto para algunos. Mientras que le daban el dinero que pertenecía a la pública a los empresarios de la sanidad pública de Barcelona, ellos se los llevaban para invertirlos en Suiza y luego los traían, ese dinero que habían detraído de la sanidad pública, lo traían por medio de la amnistía fiscal que hacía Montoro y lo volvían a traer y lo limpiaban aquí en este país. Por lo tanto, nosotros vamos a defender la sanidad pública desde el primer momento, porque la sanidad pública va unida a los logros de los gobiernos socialistas. Vamos a eliminar los copagos sanitarios que ha establecido el Partido Popular y que han hecho empobrecer, si cabe aún más, a las personas mayores que más necesidad tenían y que han supuesto que el 14,5% de las personas que tienen que retirar medicamentos, algunos no lo puedan retirar por cuestiones económicas. Vamos a incrementar los recursos en sanidad pública y vamos a intentar limitar ese empobrecimiento que se ha producido en el país gracias a los gobiernos retrógrados del Partido Popular. Javier. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el Partido Popular, desde luego, lo que piensa es que la mejor manera de mantener la sanidad pública es seguir generando empleo para que a través de los impuestos, como comentaba en mi anterior intervención, pues se puedan mantener los servicios públicos esenciales, y entre ellos está la sanidad, ¿no? Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho todos los españoles, porque seguimos teniendo un sistema sanitario, yo creo, de los mejores del mundo, a pesar de la crisis y a pesar que estuvo en riesgo en un momento determinado. La gente tiene que saber que todo lo que es sanidad asistencial, por supuesto, es totalmente gratuita y que el copago está en función, por supuesto, de los recursos de la gente, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando la situación vaya mejorando, estos copagos irán desapareciendo, pero no se puede transmitir a la gente la idea de que existe un copago generalizado, ¿no? Porque eso no es cierto. No hay ni una sola persona que vaya a un hospital y tenga que pagar un solo duro, ¿no? por ser atendido en cualquier circunstancia, ¿no? En este sentido, insisto que la mejor manera de mantener la sanidad pública es generar empleo para que a través de esos impuestos podamos mantener no solamente la sanidad, sino todos los pilares del estado del bienestar. Paco. En este sentido, en temas de sanidad, Ciudadanos es claro y rotundo. Nosotros abogamos por una sanidad pública y universal. Por supuesto, sin enfrentarnos en absoluto a la sanidad privada, que entendemos que puede ser complementaria y que en determinados ámbitos y para determinadas cosas puede resultar bastante más que interesante. Insisto en el tema de la cobertura universal, pero quiero insistir en la cobertura igualitaria para todos. Lo que no puede ser es que haya una diferencia tan grande entre distintas comunidades autónomas y que uno no pueda ponerse enfermo en Murcia y que la atiendan en Galicia. Nosotros defendemos una tarjeta sanitaria única que sirva exactamente igual para toda España y que haya unas coberturas básicas, igualitarias, exactamente igual en toda España y que las cubran los presupuestos del Estado. Si alguien, alguna comunidad autónoma, quiere añadir algo sobre eso, pues corre de su cuenta, corre con su fiscalidad y corre con su parte del presupuesto. Estas diferencias cada cual las puede marcar como quiera, pero en cualquier caso, donde tenemos que encontrar la eficiencia es en optimizar los procesos de gestión, en hacer compras unitarias, en conseguir mejores precios, en conseguir compras conjuntas, incluso en hacer uso de nuestra condición europea a la hora de buscar tecnologías o medicamentos o las cosas necesarias en coordinación con otros países europeos. José.
Pues bueno, yo quería añadir a lo expuesto que la cuerda no puede estirarse más, que ya son muchas las organizaciones médicas que están avisando de que de seguir en esta dirección la sanidad pública española vamos a empezar a incidir en la esperanza de vida de los españoles. Se han detraído 10.000 millones de euros de los presupuestos públicos de la sanidad española. El sistema completo ha pasado del 5º al 14 puesto, según Bloomberg, que desde luego no son sospechosos de izquierdismo radical, y esto se traduce, cuando llegamos a la realidad de la región de Murcia, en 1.500 profesionales que ya no están trabajando para nosotros, 43.000 ciudadanos que están esperando más de 50 días para visitar a especialistas y cierres de urgencias, cierres de consultorios y durante un tiempo incluso el Rosell, ¿no? Una de las prioridades básicas de nuestro programa es revertir esta situación y recuperar los niveles de gasto, los niveles de inversión, los niveles de apuesta y de fe en la sanidad pública española que había antes de empezar esta crisis que algunos llamaban estafa. Muy bien, pues pasamos al siguiente bloque, a la educación, y vamos a plantear una pregunta, una maxi pregunta, para ganar tiempo, y es muy sencilla. Empezamos por Javier. Su partido, su formación política es partidaria de la educación pública o de la privada y, en caso de gobernar, crearía una nueva ley de educación por consenso o, digamos, que respondiese a su ideología, digamos, de partido. Sí, bueno, el Partido Popular defiende, además yo creo que hay que decirlo sin un complejo, en que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, ¿no? En ese sentido, por supuesto, defienden la educación pública y defienden también la educación concertada, que en definitiva también es pública porque funciona con recursos públicos, ¿no? Evidentemente, esa es la situación, ¿no?, actual, en lo que se cree, por lo que se apuesta y por lo que va a luchar el Partido Popular, que sin duda quiere, como digo, que los padres de los alumnos, de los niños, pues puedan decidir, tengan distintas opciones para poder decidir libremente, porque además yo creo que es un derecho constitucional. Lo de la ley, evidentemente ahora mismo hay una ley que está la primera, aquí siempre ha habido leyes socialistas hasta este momento, se ha implementado una ley que se ha desarrollado por parte del Partido Popular, cuya aplicación entró recientemente, y bueno, los restos de los partidos se han comprometido a que la van a derogar. Evidentemente el tema de la educación, pues lo ideal sería que no debería estar fuera del debate político, pero lo que sí está claro es que las cosas había que cambiar, los datos están ahí, las tasas de abandono escolar, las tasas de inserción laboral, es decir, todos los retos dicen que el sistema educativo que llevamos hasta ahora pues no funcionaba, ¿no? Quizá la ley del Partido Popular no sea la mejor ley, pero yo creo que es una buena ley, y en ese sentido, pues si ahora cambia lo que es el ámbito de las mayorías dentro del Congreso de los Diputados, sería desde luego aconsejable el que hubiese una ley por consenso y que no se utilizase la educación para tirarnos trastos a la cabeza unos en contra de otros, ¿no? Esto debe ser desde luego una prioridad y tener una ley que dure a largo plazo, porque volvemos locos a los padres, a los alumnos, y desde luego es muy negativo para lo que es España. Paco. Pues evidentemente yo creo que el sentido común se impone, y lo que no podemos es estar cambiando de una ley de educación más rápido que cambiamos de camisa. Casi muchas de las propuestas que hace Ciudadanos siempre decimos que están pensadas para una generación. No queremos medidas cortoplacistas ni mucho menos electorales. Y desde luego en cuestiones de la educación es en la que no cabe de ninguna forma ese cortoplacismo. Nosotros abogamos por un pacto nacional por la educación, por un consenso entre todos los partidos que permita esa estabilidad y que permita un proyecto educativo a más largo plazo. Respecto a pública o privada, pues yo creo que la libertad de los padres para elegir el tipo y la modalidad de enseñanza que quieren para sus hijos hay que respetarla, y en cualquier caso pues también hay unas cuestiones de ajuste económico y del arte de lo posible, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El modelo actual no está funcionando mal y tampoco entendemos necesario cambiarlo. Lo que sí hay que hacer es solucionar algunas cuestiones importantes, que de hecho en Murcia ya lo hemos conseguido y lo vamos a seguir luchando a nivel nacional, que es la gratuidad de los libros de texto, porque parece increíble el sobrecoste que tienen que soportar los padres cuando las materias pues, deben permanecer durante una serie de años, y con estas figuras de bancos de libros con devolución se podría ayudar bastante más en la economía familiar, que bastante más estrecha está. José.
Bueno, pues acabo de asistir a una defensa a ultranza de la educación concertada, pero yo quería recordar que según la Fundación BBVA, que es otra organización poco sospechosa del izquierdismo radical, el trasvase de un 15% menos de gasto público en educación ha aumentado un 28% en plena crisis el gasto en educación de las familias, y que según la OCDE este vuelco, que es el más extremo de la UE, condiciona la igualdad de oportunidades, ¿no? Estamos hablando de libertad educativa o de libertad de la familia. Nosotros creemos que es absolutamente al revés. La educación concertada es el doble de cara, y planteamos, por supuesto, la derogación de la LOMCE, que es una de las peores leyes educativas que hemos tenido en España, porque es absolutamente unilateral y no ha sido consultada en ningún momento con ningún otro espacio de la comunidad educativa, y planteamos, pues, en la línea de nuestro programa, la recuperación de la inversión en la educación pública, gratuita, laica e inclusiva. Y por último, Joaquín. Sí, bueno, en cuanto a la aprobación de la LOMCE, está claro, porque es conocido por todo el mundo, que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa y con el único voto del Partido Popular y con el voto en contra de todo el arco parlamentario. Nosotros abogamos por la educación pública, como no podía ser de otra manera. Queremos recuperar los ratios de inversión que se han visto minorados en los años de gobierno del Partido Popular, y no se trata, como decía el compañero que me precedía del Partido Popular, solo de la elección de los padres, sino que el gobierno del Partido Popular en estos 4 años ha vulnerado el derecho a la educación pública. Por primera vez en este país, muchos ciudadanos tienen que elegir qué hijo puede destinar a qué hijo puede estudiar una carrera universitaria, porque se han recortado las ayudas a las becas, se han cambiado los criterios, se han subido las tasas universitarias, el 40% en Murcia y el 60% en Madrid. Por lo tanto, se están poniendo todas las trabas posibles para que la gente pueda acudir a una educación que es un principio de igualdad, porque la educación pública garantiza que una persona, con independencia de cuáles sean sus recursos y cuáles sean sus ingresos, pueda acceder a la misma formación que la persona que más tiene. Por lo tanto, vamos a impulsar la creación, en primer lugar, y fomentar también la creación de 20.000 plazas en FP. Vamos a poner el derecho a beca y el derecho a la educación, queremos ponerlo como un derecho protegido por la Constitución, y ampliar la escolarización de 0 a 3. Pero una defensa de la educación pública que por parte del Partido Popular se ha puesto en peligro en este país. Muy bien, pues pasamos ahora a un bloque, digamos que, de aguas peligrosas y pantanosas para los partidos políticos, que es el bloque de las pensiones. Creo que era ahora el turno de Paco. La pregunta es muy sencilla. Las pensiones están, en teoría, en peligro. ¿Qué se va a hacer con las pensiones? ¿Reducirlas o buscar nuevas fuentes de financiación? Por ejemplo, impuestos, como se hace en otros países. Bueno, ya había respondido a la pregunta anterior que subir impuestos en ningún caso se contempla. Pero es cierto que lo primero que hay que hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y desde luego en esta última legislatura no es lo que ha ocurrido exactamente, porque es cierto que el gobierno anterior pues se ha comido la mitad de la reserva que teníamos. Es cierto que hay que modificar el modelo, que hay que cambiarlo y hay que flexibilizarlo, y que esto también debe ser una cuestión de Estado que se debe tratar en el Pacto de Toledo, y en la que todos los partidos debemos estar de acuerdo. Lo que sí es cierto es que el sistema tiene que ser un sistema transparente y tiene que ser seguro. La persona tiene que saber exactamente en qué condiciones se va a jubilar y qué pensión le va a quedar. Lo que no se puede estar jugando y cambiando a los 3 años. Cuando se ha hecho un contrato con la persona de cuál va a ser la pensión que va a percibir, de repente se encuentra estas sorpresas que le cambian el sistema de cálculo, e incluso le cambian la edad de jubilación. Una persona tiene que saber a qué atenerse, tiene que tener esa seguridad de me voy a jubilar a tal edad, incluso tener la flexibilidad de que si quiero jubilarme un poco antes o un poco después lo puede hacer, y con unas condiciones garantizadas para cuando llegue ese momento. José. Pues sí, pues yo quería decir en primer lugar que las pensiones, que se han puesto en peligro a lo largo de esta última legislatura, tras el asalto al fondo de las pensiones, han sido, en un contexto de recortes en gastos sociales, en servicios sociales, la última red de seguridad que han tenido disponibles muchas familias, ¿no? Nosotros tenemos en programa volver a indexarlas al IPC, porque nos parece que esa pérdida
de poder adquisitivo en este contexto, ya digo, de emergencia social, pues es un retroceso. Y quería añadir que el colectivo de las personas mayores no solo se enfrenta a este peligro de la merma de su reserva, ya digo, de las pensiones, sino que también se enfrenta a peligros adicionales, como son los recortes en dependencia, que afecta especialmente a este colectivo, o el copago farmacéutico. Una vez más, es necesario imponer un cambio de rumbo urgente, porque por este camino de seguir obedeciendo el criterio de Bruselas y seguir imponiendo recortes adicionales, como se ha comprometido el presidente Rajoy con el presidente de la Comisión Europea, con Juncker, pues estamos rozando ya una zona peligrosa para el tejido social español. Joaquín. Sí, vamos, las pensiones se nutren de un fondo del que el Partido Popular ha reducido a más de la mitad. Por lo tanto, se ha roto la cultura y el acuerdo del Pacto de Toledo. Hay que volver al Pacto de Toledo y establecer los mecanismos necesarios que garanticen que nuestros mayores puedan percibir unas pensiones. Porque además en estos 4 años se ha producido un empobrecimiento de nuestros mayores. Las pensiones han subido 1 euro y, sin embargo, como media, cada pensionista tiene que pagar, normalmente en gastos farmacéuticos en esta región, más de 8 euros, con lo cual hay un empobrecimiento. Si a ello le une que hemos cambiado el sistema de revalorización de las pensiones, hay un empobrecimiento de nuestros mayores unido a la subida de la factura de electricidad y unida a que la mayoría de nuestros mayores, como consecuencia de la crisis, tienen que ayudar a las casas para intentar ayudar a sus hijos o a sus nietos a poder sobrevivir. Por lo tanto, es necesario volver al Pacto de Toledo, establecer los mecanismos necesarios. Nosotros hemos hecho una propuesta, pero en eso estamos abiertos, para establecer una propuesta para dotar de nuevos mecanismos de financiación de las pensiones que no solo vengan por la aportación propia de los trabajadores, porque se han fragmentado los contratos de trabajo y cada vez se aporta menos, pese a haber más trabajadores porque son menos porcentajes. Por lo tanto, es necesario garantizar las pensiones de nuestros mayores y es necesario creer en el fondo público de las pensiones. Nuestros mayores tienen que tener una garantía de que van a tener un futuro digno que les permita vivir en condiciones. Eso va unido a la dependencia, va unido a la sanidad y va unido a todos los recortes que se han producido a la inversión pública. Gracias. Javier. Bueno, pues en esto está muy bien hablar, ¿no? Pero la realidad es que ya tenemos experiencia de un gobierno comunista, lo que pasa en Grecia, donde las pensiones han bajado un 25% la pensión media, de 480 euros a 360 euros, y por parte del Partido Socialista ha sido el único partido de la democracia que realmente ha rebajado las pensiones, ¿no? No es cierto, 257 PSOE frente a 100 euros. Es que yo antes he tenido muchas ganas también de, por ejemplo, lo de las tasas universitarias tampoco es mentira, están congeladas, quiero decirte, yo estoy respetando el turno. Entonces, si hacemos un debate, por cuestión digamos, de fluidez, además ya sabéis que digamos, en lo que habíamos quedado, lo que habíamos llegado es que cada uno defienda su postura, independientemente de que se pueda siempre dialogar y tal, pero por cuestiones sobre todo de tiempo y de fluidez, yo os pediría que siguiéramos como hasta ahora, que la verdad es que íbamos bastante bien. Cada uno estaba defendiendo su postura y el público, los espectadores, pueden ver las propuestas que cada uno hace para... Pues nada, yo de todos modos estoy encantado de cuando terminemos con Joaquín discutir este tema, ¿no? Y al igual que el tema de las universidades, que creo que antes ha mentido en lo que da una información que no era verídica. En este sentido, como decía, tenemos dos experiencias claras con antecedentes con otros partidos. Los comunistas en Grecia, donde las pensiones han bajado un 25%, y el único partido en toda la democracia que ha bajado las pensiones ha sido el Partido Socialista bajo el gobierno de Zapatero. Durante el gobierno del Partido Popular, gracias al gran esfuerzo que han hecho todos los españoles, las pensiones se han mantenido, nunca se han bajado, todos los años o se han mantenido o han subido, se han revalorizado. Es verdad que es insuficiente y también es verdad que en eso sí estoy de acuerdo, no sé si ha sido Joaquín quien lo ha comentado, que muchas veces esa actualización de la pensión ha sido insuficiente y ha sido por una cuantía irrisoria, ¿no? Pero la realidad es que nuestros pensionistas han mantenido su poder adquisitivo o han crecido en las pensiones. ¿Cómo garantizar las pensiones? Pues es muy fácil, ¿no? Creando empleo. Al final tenemos que tratar de que haya un ratio mayor de personas trabajadoras respecto a pensionistas, porque son realmente pues las personas que trabajan las que mantienen las pensiones
a largo plazo, ¿no? Y yo sí que pediría no hacer demagogia con el tema de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones fue un tema que se creó por convenio de todos los partidos políticos y que se generó precisamente en el Pacto de Toledo para que en épocas de crisis se pudiese sacar el dinero para que las pensiones estuviesen garantizadas, y evidentemente esa hucha ha bajado porque ha sido necesario como consecuencia de la crisis. Con tal se vaya creando empleo, ese fondo se volverá a recubrir para llegar y para que cumpla la función que tiene, que es que pase lo que pase, los pensionistas siempre tengan esas pensiones. Pero la mejor manera, desde luego, es a través de la generación de empleo. Muy bien. Pasamos a cuestiones sociales. Os pediría respuestas rápidas y contundentes. Hay una pregunta que nos ha trasladado uno de nuestros espectadores que es muy sencilla. Aborto, legalización de la marihuana y eutanasia. ¿Cuál es la postura de cada una de sus formaciones políticas? Vamos a iniciar con Joseda, de Unidos Podemos, en estas tres cuestiones. Pues nosotros queremos abrir ese debate, desde luego. Ese debate está congelado por cuestiones, yo creo, doctrinarias. Tiene que reabrirse porque hay de fondo un movimiento social, un cambio social que exige que nos planteemos determinados muros o determinados bloqueos ideológicos que nos impiden avanzar como sociedad en un tema tan humano como es el de la eutanasia, ¿no? Para determinados casos que entiendo que es de mera humanidad, ¿no? ¿Okay? Pero aborto, legalización de la marihuana y eutanasia. ¿A favor? ¿En contra? Con respecto al aborto, volver a la ley de plazos que estaba, aquella que supuso que Gallardón tuviera que salir del gobierno por las modificaciones y las incongruencias del Partido Popular. Y con respecto a la eutanasia y la legalización de la droga blanda, no tenemos una postura fijada y por lo tanto somos más partidarios de en todo caso abrir un debate, escuchar todas las opiniones y al final es la sociedad quien decide, pero no voy a mentir, no tenemos una postura fijada y por lo tanto no puedo hacer una contestación así de radical como la que me planteáis. Javier. Muy igual, ¿no? Aborto, nosotros pues defendemos la ley actual, y en cuanto al resto de los temas, pues evidentemente hay que abrir un debate, ¿no? Respecto al tema de la eutanasia y de la marihuana, pues habrá que tratarlo, abrir las comisiones y bueno, ver los distintos puntos de vista y evidentemente pues se sacarán conclusiones, ¿no? Paco. Respecto al aborto, es cierto que nosotros tampoco hemos planteado una postura, no tenemos fijado un criterio a propósito de la regulación legal, pero sí lo tenemos fijado respecto a las medidas de apoyo a tratar de evitar todos los abortos que sean evitables mediante políticas de apoyo a las madres, de apoyo a estas situaciones tan difíciles que pueden conducir al aborto, a intentar prevenirlo siempre. Respecto a la marihuana, no tenemos una postura oficial, si bien es cierto que he oído a Albert Rivera pronunciarse a favor, y entonces no tenemos complejos en que se abra un debate, que se diga, hay países que lo tienen y no pasa nada, y nosotros quizá no tenemos esa cultura que tienen esos países, y quizá en España pues no pegue tanto, no nos estemos acostumbrados a convivir con ellos. Respecto a la eutanasia, sí que abogamos por una ley de muerte digna, con un testamento vital, donde la persona pues tenga derecho a recibir los cuidados que necesite y esté reglado y todo entre dentro de una sistemática y de una normativa. Vamos ahora a cuestiones ya más dentro del ámbito político y una cuestión muy sencilla y también os ruego brevedad en la respuesta. ¿Con quién pactará y con quién no lo hará su formación política? Empezamos con Joaquín. Bueno, mi formación política pactará por todos aquellos que defienden lo que estamos defendiendo en nuestro programa electoral. Tenemos claro que no vamos a apoyar, pero no por nada, no vamos a apoyar a ningún partido, ni vamos a pactar con ningún partido que defienda el referéndum para Cataluña o para el resto de comunidades autónomas. Y no porque se trate de una cuestión cultural, sino también porque se trata de una cuestión económica que supone la mayor desigualdad y la mayor insolidaridad, porque supone precisamente que dejen de cotizar en esta región los que más perciben, por ejemplo, en Cataluña, y que se ponga en peligro la educación pública, la sanidad pública e incluso las pensiones, porque hemos de recordar que Cataluña es una región rica frente a las regiones pobres. Por lo tanto, nosotros ya lo hicimos y creo que hemos sido la única fuerza política, junto con Ciudadanos, que ha demostrado con responsabilidad que queríamos que no hubieran elecciones y que no se repitieran las elecciones que se están celebrando, a diferencia de la postura del Partido Popular y de Podemos, y por lo tanto vamos a seguir abogando porque haya un acuerdo en la defensa de la educación pública, de la sanidad pública, de la ley de la dependencia, del fondo de pensiones y todo aquello
que necesita esta sociedad. Javier. Sí, bueno, la postura del Partido Popular yo creo que ha sido clara durante estos últimos meses. En primer lugar, lo que define el Partido Popular es que debe gobernar el partido más votado, ¿no?, como principio básico democrático, y si por supuesto se reitera la confianza mayoritaria en el Partido Popular, como pasó en diciembre, pues pensamos que debería ser así, pero como es evidente, para eso hace falta apoyo, ¿no?, de otro grupo parlamentario, y en ese sentido pues nosotros abogamos que para aquellos partidos que creemos básicamente en los temas fundamentales y en las amenazas y retos más importantes que tiene España, ahí se encontraría desde luego Ciudadanos y el Partido Socialista, a pesar de la reiterada negativa por parte de ellos a hacerlo, ¿no?, para defender lo que son los retos más importantes, como puede ser la unidad de España, como puede ser el estado de bienestar, etcétera, ¿no?, para llevar a cabo estas políticas que creemos que son ahora mismo necesarias y tratar de completar una legislatura con nuestros pueblos, ¿no? Paco. La postura de Ciudadanos también está bastante clara en este sentido. Tenemos claro con quién no vamos a pactar, y no vamos a pactar con nadie que no crea en Europa, con nadie que no quiera en España, que no crea en España y que quiera romperla. De hecho, solamente pactaremos con partidos que crean en nuestra Constitución española. De hecho, no solo decimos que lo vamos a hacer, sino que lo hemos hecho. Ciudadanos ha pactado en comunidades autónomas indistintamente con PP y con PSOE. Siempre, más que buscando las siglas o los colores, buscando los motivos y el para qué se pacta con ellos. El para qué se pacta y por qué se pacta. Nosotros pactamos solo para conseguir reformas, para conseguir cambios de las cosas que pensamos que hay que cambiar. Y desde luego los pactos nunca por sillones, sino para obligar a apoyar e impulsar, digamos, al gobierno que se forme a tomar determinados caminos, en especial, como todo el mundo sabe, en referencia a la corrupción. Somos exigentes en una serie de materias, pero por supuesto la lucha anticorrupción está en nuestro ADN y en la primera línea roja necesaria para cualquier pacto. José. Bueno, pues me alegro de ser el último en responder a esta pregunta, porque voy a escuchar las posturas que han venido antes de mí. Hemos escuchado una propuesta clara por parte del Partido Popular, que es generar un gobierno de concentración, y la otra propuesta clara es la que traemos nosotros desde Unidos Podemos, que es la propuesta de un pacto de una mayoría progresista entre Unidos Podemos y el PSOE. Nosotros entendemos que ahora en campaña están apareciendo en algunas intervenciones de algunos dirigentes del PSOE determinadas fricciones estratégicas, ¿no?, que vienen, nosotros tenemos de su comité federal en campaña, ya digo, pero nosotros pensamos que la base social, tanto del PSOE como de Unidos Podemos, cree en esa mayoría progresista, en ese gobierno de cambio que ahora las matemáticas nos dicen que está más cerca. Entonces nuestra intención es, aunque ganemos las elecciones el próximo 27 de junio, no es muy probable que tengamos mayoría absoluta. Nuestra primera medida va a ser reunirnos con Pedro Sánchez, con el PSOE, sin líneas rojas, y empezar con una negociación que traiga un gobierno y un cambio en este momento absolutamente imprescindible para la mayoría social que vive en una situación de emergencia. Y por último, pues una pregunta, digamos, que también es clave y definitiva. Empezamos con Javier. ¿Estaría su partido de acuerdo en establecer responsabilidades por promesas políticas incumplidas? Responsabilidades por promesas electorales básicamente incumplidas. Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que es una pregunta un poco... Es una buena pregunta, pero sí, quizá, yo creo que ningún partido político se ha pronunciado sobre esto, pero sí que estaría, las responsabilidades al final no son personales, son políticas, es decir, la gente vota cada 4 años y cuando la persona falla pues se le retira el voto. Más que un tema de responsabilidad, no puede haber ningún tipo de responsabilidad personal por este tipo de cosas, pero desde luego las políticas están en el día a día con las votaciones que tenemos y las elecciones que tenemos cada 4 años, ¿no? Ahí es cuando los políticos que gestionan pues se muestran ante la sociedad con lo que han hecho. Si hay algo que han incumplido, explican por lo que ha sido, ¿no? Y es la ciudadanía la que revalida esa confianza o retira esa confianza, ¿no? Y dónde está la responsabilidad política, porque en ocasiones puede estar justificado, ¿no? Por ejemplo, el caso de la subida del IVA en las anteriores elecciones fue como consecuencia de que habían 30.000 millones de euros ocultos, de déficit oculto, y tuvo que ser una medida totalmente necesaria
cuando todo el mundo sabe que en el Partido Popular va la bajada de impuestos, ¿no? Quiero decir que hay que analizar los temas y desde luego quien tiene que juzgar es el ciudadano, que al final es el pueblo soberano y el que tiene desde luego, por fortuna, ¿no? la decisión final de dar el apoyo o de retirarlo. Paco. Pues posiblemente en esta materia de responsabilidad de los cargos políticos, quizá yo creo que Ciudadanos marca un hito donde no lo había. Por supuesto, cualquier persona que se presente a una primaria, que sean candidatos de Ciudadanos, tiene que firmar claramente un compromiso ante cualquier responsabilidad. Tiene que dimitir, tiene que responder ante esa responsabilidad. Se firma un contrato con el partido y por ende con la ciudadanía, cada candidato que opta a un puesto público. Pero en cualquier caso, en nuestro propio estatuto, en nuestro propio sistema, está establecido que el partido asume cualquier responsabilidad en que pueda incurrir cualquiera de sus cargos electos. El partido expresamente se hace responsable de todo lo que hacemos nosotros y responde por lo que nosotros hacemos. Y en consecuencia, quizá esto suena novedoso, el partido tiene suscritas unas pólizas de seguro que cubren las posibles contingencias que puedan ocurrir. Estas pólizas existen en otros países hace tiempo y Ciudadanos las tiene hechas y por tanto, al menos en el aspecto económico y en responsabilidad política, tiene cubierta perfectamente cualquier actuación de cualquiera de sus cargos. O sea, bueno, pues, en fin, me encanta esta pregunta porque yo creo que Unidos Podemos responde a un modelo político nuevo. Yo llamo a este proyecto de tecnología política punta, precisamente porque se mueve con la energía política, con la decisión de nuestra base, ¿no? Una base mucho más movilizada, mucho más participativa, ¿no? Nosotros queremos poner fin a ese modelo político de vender un producto político muy acabado, muy pulido, cada 4 años y pedir un cheque en blanco de la ciudadanía para dedicarse a gestionar pues, en contra de sus intereses, como está pasando en esta última legislatura. El Partido Popular está aplicando simplemente de una forma sumisa las directrices de recortes de Bruselas, ¿no? Nosotros llevamos en programa una medida muy clara que es el revocatorio, es decir, los votantes, la mayoría del país, va a poder decidir en mitad de la legislatura sobre si quiere continuar la dirección que le están imprimiendo a las políticas sus gobernantes, sus representantes. ¿Joaquín? Sí, bueno, nosotros como propuesta, Pedro Sánchez ha dicho que a los 2 años de gobierno se sometería a la única posibilidad que hay en este país, según la Constitución, para poder someter un presidente de gobierno ante la Cámara que lo elige, que son los congresistas, que son los diputados, someterse a una moción de confianza. El revocatorio no tiene encaje en la Constitución española, tal y como lo plantea Podemos, porque son los ciudadanos que eligen a los diputados y los diputados eligen al presidente. Es verdad que tiene encaje en Venezuela, que es de donde viene la copia, pero no tiene encaje en nuestra Constitución, sin perjuicio de que se pudieran hacer modificaciones. Por lo tanto, nosotros sí queremos cumplir y estamos haciendo un programa electoral que podemos cumplir, no como el Partido Popular, que decía que no iba a subir los impuestos y subió el IVA y subió todos los impuestos indirectos a los ciudadanos, incluso al IRPF, sin perjuicio de la actitud electoralista que ha ocurrido ahora, de bajarlo en los últimos trimestres del año y que ha supuesto incluso la amenaza de sanción por parte de la Unión Europea. Pero creemos, sobre todo, que son los ciudadanos los que tienen que valorar en las elecciones quién ha cumplido y quién no ha cumplido, y eso es lo que esperamos que pase el 27 de junio, que los ciudadanos sepan valorar cuál ha sido la postura de cada partido en estos 6 últimos meses, después de las últimas elecciones, y sobre todo en los 4 últimos años, a lo largo del cumplimiento o no cumplimiento por parte del Partido Popular del programa con el que se presenta. Bien. Pues lo sentimos, pero no tenemos más tiempo. Algunos de nuestros contertulios tienen que asistir a otros actos en otros lugares. Queremos agradecer muchísimo tanto a Joaquín Martínez, candidato número 4 del PSOE al Congreso de los Diputados, como a Javier Ruano, el candidato número 6 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, a José Daniel Espejo, el candidato número 1 del Senado por Unidos Podemos, y a Francisco Caparrós, candidato número 1 al Senado también por Ciudadanos. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra modesta casa, nuestra modesta emisora, y suerte a todos en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.